Ya, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Un abrazo de regreso, querido Vicente. Lo veo muy bien, la verdad, esta renuncia que da a conocer Javier Corral, este exgobernador de Chihuahua, corona así la ruptura que ya tenía desde hace mucho tiempo con el Partido Acción Nacional, un partido que, de acuerdo con el propio Corral, lo dice a través del periódico El País. No estoy tan feliz de que así lo haya hecho, porque Cedric es un periodista ramplón, hay que decirlo. El País, pues, un medio donde escribe Fernando Sabater, todas estas cosas terribles, amigos de la derecha. No me da buena espina que lo dé a conocer ahí, pero bueno, se va, Corral dice bien, no se va del PAN, se va del PRIAN, dice que se va en medio de una decepción, se va con tristeza de ese engendro. Y bueno, hay panistas notables, no, en este momento no, pero sí los hubo, hay que decirlo, en un partido muy importante que en su momento sí fue contrapeso. Hay que decirlo, no es que se repartieran eso, decir ese tipo de cosas es una reducción infame, es no conocer la historia. La verdad es que el Partido Acción Nacional sí tuvo personajes muy importantes, su fundador, nada más ni nada menos que Manuel Gómez Morín, un político que fue además rector de la Universidad Nacional de México, que después se convirtió en la Universidad Nacional Autónoma de México, un personaje que no por nada formó parte del célebre grupo Los Siete Sabios de México, pues un importante legislador en temas de política monetaria. Eso no se puede negar. ¿Qué decir, por ejemplo, de un personaje como Manuel J. Cloutier o Manuel de Jesús Cloutier, quien en su momento le imprimió a la campaña presidencial del PAN una dinámica nunca antes vista en el albiazul, como le dicen algunos cariñosamente? Carlos Castillo Peraza, nada más ni nada menos, un político, un intelectual de tesón, que también se fue muy decepcionado en su momento. Es decir, sí hubo en Acción Nacional personajes notables. Hoy no lo hay, y desde hace muchísimo tiempo. La historia es completamente diferente. Hay una larga historia de corrupción panista. Por eso Javier Corral dice, y lo entiendo, que se va con muchísima tristeza. En los hechos, en efecto, sí estaba separado de la vida partidista desde hace tiempo. Él dice que más o menos desde hace 3 años. Y bueno, sí hay la duda de si se irá a Morena o no. De acuerdo con sus propias palabras, no tiene pensado irse ni a Morena ni a ningún partido político, porque él dice que sí va a seguir participando en la vida política, pero no va a tener, de acuerdo con sus propias palabras, ninguna pertenencia política. ¿Ganaría el pueblo de México teniendo a un político tan competitivo como Javier Corral en la izquierda? Probablemente sí o probablemente no, dependiendo cuáles fueran las ideas que lo están animando. Aquí da sus razones, que no son necesariamente las ideas. Habría que platicar, ojalá le pudieras hacer una entrevista, mi querido Vicente, y preguntarle cuáles son las motivaciones intrínsecas de Javier Corral para abandonar ese barco que ya, por supuesto, va en picada, pero cuáles son las motivaciones políticas, cuáles son detalladamente los fines que persigue políticamente hablando, si estará en una postura más o menos como Saldívar. Digo, si hay personajes como Saldívar, como Kumamoto, como Rommel Pacheco, apoyando ahora disque de dientes para afuera la transformación, quién sabe, a lo mejor no sería descabellado pensar que podría estar Javier Corral por ahí, pero evidentemente pues habría que platicar con él y no hacerle una entrevista a modo como seguramente se la podrían hacer en los medios de comunicación corporativos, sino ir a una entrevista a fondo. ¿Cuáles son sus motivaciones políticas? ¿Cuáles son sus motivaciones intelectuales? Que sin duda las tendrá, pero que es un político notable, sí, lo vimos
en esos debates históricos notabilísimos que tuvo con Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña, hoy por hoy, uno de los oradores más importantes en la historia del PT, en la historia de la izquierda mexicana. Y bueno, pues sería muy relevante saber cuáles son, insisto, las motivaciones que tiene intelectuales y políticas Javier Corral, cuáles son sus intereses, porque seguramente los tendrá. En fin, una entrevista que yo creo que se puede hacer en este medio de comunicación, mi querido Vicente, porque sabemos que aquí se habla sin censura y sin pelos en la lengua. Oye,